En el reportero de Radio Libertad presentamos Libertad con Historia, con la conducción de Maritza Barrón Gutiérrez, historiadora. Amigos, buenos días. Nos encontramos como todos los jueves a las 9:30 de la mañana en su programa Libertad con Historia para tener una charla más sobre los diferentes aspectos de nuestra historia. Para el día de hoy contamos con la comunicadora y especialista en historia del arte, la magíster Alba Choque. Alba, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, Marixa. Y agradecida porque hayas accedido a la invitación en el espacio, con quien vamos a conversar sobre la iconografía referente a nuestro héroe Miguel Grau, que como todos saben, él tiene una destacada participación en la defensa de nuestro territorio, precisamente en la campaña naval durante la guerra con Chile, que comenzó en 1879. Sobre Grau se ha hablado, pero también se ha hecho muchas representaciones, y vamos a comenzar con Alba para que nos defina para nuestros amigos oyentes a qué nos referimos exactamente cuando hablamos de iconografía. Muchas gracias, Marixa, y saludo a todos los oyentes de Libertad en Historia. Cuando hablamos de iconografía, tenemos que comentar que es acerca de esos símbolos, esos detalles que recrean la imagen, en este caso, de un personaje como es Miguel Grau. La iconografía tiene que ver con esos significados, qué atributos se colocan alrededor de personas reales, inclusive hay alegorías que nos van a tratar de transmitir mensajes que muchas veces pueden ser ocultos si es que no conocemos sus valores. Y creo que a través de Miguel Grau vamos a identificar varios de estos motivos iconográficos o simbólicos para el que el oyente pues tenga una mejor claridad, ¿no?, de nuestra conversación. En esta iconografía, tal como la describes, va de acuerdo a las tendencias estéticas de la época, ¿no?, en que se hacen. Sí, efectivamente, estamos hablando que las primeras representaciones de Grau en realidad son representaciones tanto escultóricas y pictóricas, pero que son recreadas. Entonces tienen que tener un origen, tanto para la escultura y la pintura. El origen de esta iconografía tiene su base en la fotografía. Estamos hablando que al Perú la fotografía llega en 1842, mucho antes de la guerra, y la fotografía va a resultar un arma importante inclusive para los chilenos, que van a enviar a fotógrafos para documentar la guerra. Y en Lima, la casa fotográfica más importante, que quedaba en la calle Comercio 197, actual Jirón de la Unión, es la Casa Curret. En esta casa pues llegaba la alta aristocracia limeña, gente también de medianos recursos, para, digamos, de alguna manera retratarse. Y los hermanos Curret pues recurrían a una serie de atributos para tratar de una manera psicológica capturar, digamos, el aura, la visión de los que iban a hacerse este tipo de fotografías, ¿no? Y los hermanos Curret pues van a ser los primeros que van a hacer los retratos, no solamente de Miguel Grau, sino también retratos fotográficos como por ejemplo de Bolognesi, bajo estas famosas cartas o tarjetas de visita, ¿no? Las tarjetas de visita pues eran una especie de fotografía tarjeta que reemplazaba nuestras actuales tarjetas de presentación, que tenían unas medidas de 10 por 15, 10 por 6, depende del tamaño, y Grau pues se manda, como todo ciudadano de la época, a hacerse un retrato fotográfico, después también con su familia, inclusive hay una foto con uno de sus hijos, el hijo mayor, pequeño, y este retrato fotográfico va a ser la base de inspiración para poder recrear la imagen de Miguel Grau de lo que sigue hacia adelante. ¿Cuándo se toma la fotografía Miguel Grau? Justamente se toma en el mismo año antes de inicios de la guerra, en 1879, la Casa Curret tiene un registro de eso. Aparte, él se manda a hacer otro tipo busto, ¿no?, una forma de más cuadrangular. Ambas van a servir de base para los diferentes artistas que van a recrear la imagen de Grau. Y es más, en cartas escritas a su esposa, Miguel Grau refiere que por favor le mande a reproducir una docena, 2 docenas de estas cartas de visita o cartas de presentación también se llamaba, para que él pueda distribuirlas entre sus amistades, porque tenía, tú sabes, amistades chilenas, ¿no? Entre el propio ejército chileno. Claro. Como sí, Prat, por ejemplo. Prat era su amigo.
pues, ¿no? Efectivamente, Claro. sí, Ujú. ¿no? Y entonces estas cartas de visita, de alguna manera, como la pintura era todavía muy costosa, pues servía de una manera de difundir o dar a conocer la imagen de las personas en el siglo XIX, finales del siglo XIX. Cuando Grau se toma, o sea, él sí se toma una foto propia, porque hay algunos personajes que han sido sacadas la imagen de fotos familiares, ¿no? Sí. En el caso de él sí se toma, porque además la foto era cara en aquel entonces, ¿no? Sí, Eran y caras. no es una fotografía sobre papel, sino sobre metal, placa de platino de metal, que era una de las especialidades de los hermanos Curret. ¿Sabes qué? Los hermanos Curret también tenían una sucursal en Valparaíso. Sí, sí, Era porque increíble, ¿no? sí, porque en el periodo ya de la guerra ellos ya trabajan nada más toman algunas fotos, creo que la tomé Chorrillos, ahí nomás queda, pero ya empiezan a tomar ellos y a trabajar en Valparaíso hasta el final de la guerra, ¿no? Sí, la foto que se toma de los Curret es un Grau de cuerpo completo, de 3/4, de mirada de 3/4, con la clásica barba, ¿no? Que él presenta, que también era un estilo característico de corte, digamos, de los caballeros de finales del siglo XIX. El tema de la barba pues estaba vinculado a un tema de intelectualidad, a un tema del hombre moderno de ese periodo, como quería verse reflejado Grau. Obviamente los Curret ponen una escenografía de acuerdo al personaje, viste además una suerte de guardapolvo tipo militar, ¿no? Y que esta imagen, y con la disposición clásica de Grau con la mano en el estómago, que es otro de los atributos o forman parte de la iconografía particular de nuestro héroe. Pero también Napoleón tenía esa característica, ¿no? Sí, efectivamente. Napoleón va a ser la inspiración de esta poses, digamos llamarlo, dentro de la pintura, que van a copiar de alguna manera nuestros libertadores, como Bolívar, que hay representaciones de Gil de Castro, que tiene la mano justamente también dentro del uniforme, en el estómago, y que también va a copiar San Martín, no solamente él, y otros libertadores al resto del mundo, como Washington. Lo que hace es que Napoleón va a instaurar este modelo de representación que se ha querido un poquito plantear, por un lado, que es una pose vinculada a temas de masonería. Ah, ¿no? ya. Pero por otro lado está también que dentro de las buenas costumbres de la época, del retrato y de la fotografía posteriormente, se daba de que el hombre, una postura vinculada a la nobleza, a digamos a ciertas cualidades, era colocar, para no tener las manos sueltas, pues en el interior del traje, en todo caso. Claro, eso es bien interesante porque hay que saber entender que era toda una especie de visión, de parafernalia, ¿no? Para la fotografía. Y eran además posadas, ¿no? Como tú dices, la fotografía es la base, casi como el molde para que se puedan inspirar ya posteriormente a su muerte. ¿Cuándo se hace otro tipo de representación? Por ejemplo, ya muerto Miguel Grau. Claro, bueno, después que ya se traen los restos, finalmente hay una peripecia, tú sabes, para traer los restos de Grau al Perú, pues comienza ya a gestarse la idea, primero en Piura, de que se debe realizar monumentos, en realidad es un busto lo primero que se hace, y se toma como base ese retrato fotográfico que habíamos comentado. Pero el busto solamente es de frente y llega hasta el pecho, y se le coloca además un sistema de pedestal triangular alargado, y se va a colocar en la plaza, delante de la iglesia matriz, ¿no? Esto es en Sullana, ¿no? Primero esta escultura, este modelo escultórico se encuentra en la misma plaza de armas de Piura y después se va a trasladar a Sullana. Ah, ya. El primer busto de Grau se erige en 1885, o sea, muy fresco después de la guerra. Y los de Sullana finalmente lo llevan 2 años después, me parece, a la plaza Grau, que van a renombrar, la Plaza Independencia Plaza Grau, y hasta ahí se va a mantener. Lamentablemente, y eso quiero hacer un llamado de atención, hay muchas noticias que nos llegan de Sullana que este modelo escultórico, ¿no? Pedestal y busto de Miguel Grau está en muy malas condiciones. Si hay fenómeno del niño, hay un terremoto, hay una catástrofe, pues se puede perder esta parte importante de nuestro patrimonio cultural, y además que refleja el primer trabajo que se hizo de la imagen de Miguel Grau.
Sí, esto es importante porque sí se tiene noticias de que prácticamente está bastante deteriorado y además es la primera, porque se creía que era la del Callao, pero en realidad es la de es la de Sullana, la primera, ¿no? Y es lógicamente porque él era de ahí y además se inspiró bastante, tuvo un fuerte impacto en su región, ¿no? Por muchas razones. También él fue diputado por Paita, hay que entender. Entonces, era un personaje bastante completo y más aún con su gran papel en la guerra. De ahí, por ejemplo, tenemos otra que le podría cronológicamente continuar en construcción. Sí, en el tema también escultórico, pues la que sigue, la siguiente representación, antes de eso, antes de hablar del monumento que se erige a Grau en el Callao, que se supone que es la siguiente, hay registros de que se hizo en Guarochirí el siguiente busto de Miguel Grau, pero eso falta documentarlo, en todo caso se debe haber perdido, porque no se encuentra la imagen respectiva, y era un busto muy similar al que se encuentra actualmente en Sullana. La siguiente representación se va a dar en el año 1897, que está en la Plaza Constitución del Callao, en el puerto del Callao. Es un monumento que toma como modelo, un modelo italiano, porque su impulsor va a ser Faustino Piaggio, ¿no? Que va a contratar, que es un inmigrante italiano que tiene negocios en el Callao y que va a contratar al italiano Bartolini para que haga todo este monumento. En la parte principal, en la parte superior, se encuentra Grau señalando hacia el sur, señalando hacia la parte sur de Arica, y se encuentra levantando la mano en una posición que nos hace recordar a las esculturas romanas, tipo Augusto Prima Porta, por ejemplo. Claro. Entonces, ¿por qué? Porque hay un antecedente italiano en el escultor que realiza la pieza. Y no solamente eso, si uno ve el pedestal tan alargado, que es un obelisco romano transformado para finales del siglo XIX, va a haber muchos elementos como barcos romanos que se asocian al propio Monitor Huáscar. Es muy interesante iconográficamente. Entonces, ¿qué pasa? Están relacionando de esta manera la imagen de Grau con la de, digamos, un dirigente importante histórico de todos los tiempos, como puede haber sido Augusto, que transformó en ese caso el Imperio Romano en su momento. Claro, por eso hablábamos de que habían tendencias en las esculturas y que además no eran no se le encargaba a cualquiera, pues, ¿no? Eso también, cuando tengamos otra oportunidad de conversar contigo, vamos a encontrar en otro tipo de representaciones iconográficas. En realidad nosotros estamos tratando las que son más emblemáticas porque en realidad se han hecho en muchas plazas, ¿no? Hasta plazas muy pequeñas de ciudades, pero estamos hablando de las más emblemáticas. El Callao es importante. Después tendríamos la de la Plaza Grau. ¿No? Sí. Ahí comienza a surgir un decreto ley, el 7908, que se plantea hacia 1934 que se cree un gran monumento en Lima simultáneamente con otro gran monumento paralelo en la ciudad de Piura para conmemorar la gesta de nuestros héroes, y en este caso específico de esta ley, la 7908, es una ley para crear el monumento a Grau. Ya se había creado la avenida Grau, la que actual conocemos, y se pensaba colocar este monumento en el caso de Lima, donde está cerca a la Facultad de San Fernando de Medicina de San Marcos, y entre el actual Hospital 2 de Mayo. Entre ese espacio iba a estar, pero el espacio era muy pequeño para la época, muy angosto, no tenía la disposición actual, y comenzaban a jugarse dónde se iba a colocar finalmente este monumento. Se hace un concurso internacional, durante el gobierno finalmente del presidente José Luis Bustamante y Rivero, se va a dar la inauguración en 1946, y va a ser el escultor español Víctor Macho quien va a ganar este concurso, y va a crear un monumento que en realidad no tenía al inicio la figura de Grau, pero que había mucha presión de senadores y diputados de la época porque se les representaba. Porque estamos hablando de la escultura de inicios del siglo XX, donde lo que se gesta son una serie de alegorías, era la tendencia mundial, más que la representación pura de la realidad. Lo que hace Víctor Macho es colocar, si ya, bueno, más o menos nos ubicamos donde está actualmente el monumento, es colocar un también pedestal, también, pero mucho más ancho, sobre el cual en la cúspide se va a poner
una escultura de la fama, pero más que la escultura de la fama, yo diría que está vinculado a esa famosa escultura de la Victoria de Samotracia que se encuentra en el Museo Louvre. Si uno se da cuenta, la disposición, porque la Victoria de Samotracia en el Louvre está sobre un barco, está en la parte delantera de un barco, y también esta imagen de la Victoria que se encuentra en el Monumento Grau también tiene esta misma disposición, tiene la misma sintonía. Y a los lados hay pasajes del enfrentamiento, del Huáscar. A su vez también hay representaciones alegóricas de las luchas de la humanidad, no solamente de los enfrentamientos que hubo con Chile en el combate de Iquique y de Angamos. Y en la parte delantera se va a colocar como un superhéroe, en realidad lo pone Víctor Macho, levantando la pierna y con los brazos cruzados a Miguel Grau, con un tema un poquito discutible porque utiliza, pues le presenta no solamente elementos iconográficos militares que vienen de la Marina, sino también con elementos del ejército, ¿no? Bueno, a la parte de atrás sí coloca el timón, que representaría pues su gesta en el combate de Angamos, ¿no? Que claro, le daría el toque de marino. Y fíjate que este monumento, pues su primera ubicación, como dijimos, era en la parte final de la Avenida Grau, cerca de la Facultad de Medicina. El segundo planteamiento es colocarlo delante del Palacio de Justicia, pero Víctor Macho decía, y es normal, o sea, el impacto que tiene el edificio del Palacio de Justicia se iba, digamos, a perderse o iba a minorar la calidad del trabajo de este monumento. Donde está el Paseo de los Héroes Navales, ahí iba a estar el monumento. Y finalmente se dispone, pues se crea este complejo de lo que es el Óvalo Grau, y pues esa parte céntrica donde confluye la ciudad para colocar, y creo que ha sido una buena ubicación, este monumento que además fue reseñado por los principales diarios de la época a nivel nacional e internacional. Claro, es una obra muy interesante y tiene un poco de parecido, no sé, tú que eres más conocedora, con la que está en el campo de Marte, ¿no? Que parece que es una tendencia, que es una alegoría a todo el proceso de su gesta. Pero o sea, esta de que está es de Jorge Chávez, ¿no? La que está en el campo de Marte. Pero esta de Grau, lo que sucede es que ya nadie lo ve porque estamos en una ciudad tan caótica que prácticamente se pierde en medio de todo eso esta obra que es bien interesante, ¿no? Sí, además que tiene muchas lecturas, ¿no? Colocar a Grau cerca del Poder Judicial, que ya estaba construido, claro. Además, el Palacio de Justicia, colocar a Grau al lado del Palacio de la Exposición, vinculado al tema de la historia cultural de nuestro país, colocar a Grau conectado con la propia Avenida Grau que lleva su nombre, con los temas de salud, en fin. Entonces, ese monumento, la ubicación, tiene muchas connotaciones simbólicas, ¿no? ¿Qué otro monumento tendríamos con esta connotación? Más que monumento, yo me gustaría referirme al tema de la pintura, perfecto, ¿no? Y después podemos retomar, si quieres, el tema de los monumentos. En el tema de la pintura, seguramente la más conocida es la obra de Ramón Muñiz. Ramón Muñiz es un español que va a ser el primero que va a comenzar también a retratar los temas de la Guerra del Pacífico. Su famosa obra más conocida, El Repase, ¿no? Un soldado chileno, pues repasando a nuestras Rabonas, que está cuidando a un soldado peruano herido. En la batalla de Arica, ¿no? Sí, de la batalla de Arica, y que además Ramón Muñiz va a ser el maestro de Lepiani. El que realiza todas estas obras vinculadas a la reconstrucción visual de la Guerra del Pacífico. Y Ramón Muñiz va a ser el primer retrato de cuerpo completo que se tiene en pintura de Miguel Grau. Es un retrato también póstumo y que obviamente toma como base, es muy cercano a la disposición de la fotografía de Curré que hemos hablado al inicio. Y le añade, pues, le pone un traje militar de gala de la Marina, que en realidad Grau nunca usó, pero para darle una connotación, un homenaje a la figura de nuestro caballero de los mares. Le añade también otros elementos simbólicos, sus atributos, que vienen a ser, digamos, el kepi, el gorro militar de la Marina, libros, porque Grau también le gustaba mucho leer, era un intelectual de la época, y pues lo presenta como un señor, un caballero, con la espada, con la vara de mando, y en fin, ¿no? Entonces, que van, de alguna manera, esta pintura, que se conserva por ciento en la Casa Museo Grau, pues recrea por primera vez, digamos, de una manera heroica y noble, la figura de nuestro héroe. Qué interesante. Bueno, este cuadro, ¿dónde se encuentra? ¿En el museo? En el museo, en la Casa Museo, sí. Y después en la Casa Museo Naval, que está en
En el Callao, ¿no? Y la otra pintura importante también, pero no es tan conocida, es la que realiza Felipe Cosío del Pomar. Es un artista de finales del siglo XIX, comienzos del siglo XX, que en 1931 pues, nos plantea un Grau más bien dentro del Huáscar, una escena dentro del Huáscar, subiendo hacia la torre principal en el momento, digamos, de la lucha, ¿no? Entonces, esta también es interesante. Últimamente también siguen realizándose trabajos en torno a Grau. Y había que resaltar también, volviendo un poquito al tema de la escultura, esa gran escultura que se encuentra en el Paseo Cívico de Tacna, en el arco parabólico. Claro, en el arco parabólico, claro, ¿no? claro. Que donde está pues Bolognesi y donde está Grau. Interesante el tema porque estas esculturas, refiriéndonos específicamente a la escultura de Grau, la fundición de estas esculturas va a caer en manos de Campayola, que es un fundidor, o sea, le dan el molde, el funde, porque muchas veces el nombre del artista se pierde, pero el que finalmente le mandan a hacer la fundición, ¿no? Y que muchos de nuestros seres y también trabajos escultóricos que tienen diferentes ciudades del Perú cae sobre esta fundición que queda en Lima, pero que envía obras al resto del país. Esta especie de técnica, podría decirse, de hacerla en fundidas, ¿es la que también se usa para la de Bolívar? La de Bolívar que está en la plaza, sí. Esa obra de Bolívar es la de Agurto, Luis Agurto, que además también le hace, pues justamente también un monumento, o bueno, diseña el monumento a Grau que está en Piura. Hablábamos que este monumento de la Plaza Grau tiene una ley, la 7908. Por esa misma ley, en Piura, en forma paralela, se va a realizar el famoso monumento a Grau. Y va a recaer en manos del escultor Luis Agurto todo el complejo, porque hay una serie de sirenas alegóricas, la figura también del almirante Grau, y escenas también de Iquique y de Angamos, que van a, digamos, con otra serie de alegorías, a reforzar esa idea de héroe nacional y humano que tiene la figura de Grau. Claro, Grau representa la figura más importante entre todos los que defendieron nuestro territorio, en el sentido de que, bueno, él se caracterizó por llevar a cabo la gran campaña naval y además por la forma en que defendió, ¿no? Comenzando por el desbloqueo del puerto de Iquique. Y además se habla de que también hay representaciones en el mundo, ¿no? De Grau. Ahora ya estamos a 5 minutos para terminar el programa. Esta es una primera visión de Grau y también de la iconografía sobre nuestra historia. Tú, desde el ángulo de tus investigaciones, y además no solamente investigas, sino que también te has dedicado a hacer una especie de llamados a las autoridades para la recuperación de nuestra historia monumental. ¿Qué nos podrías dejar a nuestros oyentes como mensaje? Porque uno va a ver una obra y está interactuando con la representación, pero también el ciudadano tiene un compromiso con esas obras, ¿no? ¿Qué podrías tú al respecto? Es una lástima, por un lado, que las distintas gobiernos municipales, en principio, no solamente el monumento a Grau, sino muchos monumentos, tienen una idea bastante precaria del mantenimiento de nuestro patrimonio. En el que son nuestros héroes, son nuestros padres de la patria, son los que han forjado la historia de nuestro país y la defensa del Perú. Y vemos pues que estos monumentos que se hacen de bronce o de otros materiales metálicos que no se deben pintar, por ejemplo, con látex, que es una barbaridad, porque el bronce se tiene que oxidar, o otros materiales, o el hierro se tiene que oxidar. Vemos el caso de la Estatua de la Libertad en Estados Unidos, ese color verdoso azulado que tiene es porque se ha oxidado el metal, pero se hace para eso. No para que lo estemos pintando de color verde, negro, al antojo de cada gobierno municipal. Entonces hago un llamado a nuestro flamante y recientemente elegido alcalde de Lima, Jorge Muñoz, de que la parte de cultura que trabaja la municipalidad pues reflexione sobre este tema y que retiren, como lo viene haciendo, fíjate, Arequipa. Arequipa está en un trabajo de sacarle esa pintura látex
que brilla además y que no deja ver las cualidades de los del tema escultórico a, digamos, a diferentes monumentos. Ha empezado por su Plaza de Armas, estado ya hay unos meses, que también la pileta principal estaba como la de Lima, toda pintada de lata, y la ha retirado y ha recobrado nuevos bríos, ¿no? Entonces la gente se siente identificada, siente, Dios mío, esto era así, pues démosle la prestancia a nuestros héroes, cambiando nuestra manera de ver el resguardo del patrimonio. Claro, o sea, respetar el origen, ¿no?, estético, también la tendencia, la corriente con la que fue hecha. Alba, yo te agradezco muchísimo que hayas estado con nosotros y que hayas compartido con nuestro público. Y bueno, ¿qué nos podrías ya decir? Estamos cerrando el programa y espero, como te digo, volverte a tener acá. Bueno, un agradecimiento a Radio Libertad, a ti, Luz Marixa, y nos veremos también en otra oportunidad. Amigos, nos vemos el otro jueves con un tema más de nuestra historia.